8 años antes, 2 meses antes de la boda. La primera vez que crucé la puerta de casa de Octavio y Mercedes, no sentí que me invitaran a entrar. Sentí que me subastaban con la mirada. La lámpara soltaba una luz tibia de revista cara. La madera brillaba como si hasta el polvo pagara impuestos. Y ellos me clavaban los ojos con esa sonrisita fina que no sonríe. Esa que usan los que nacieron cómodos para decirte que hueles a clase turista. Yo venía de ventas, sí, pero ya estaba dejando ese curro para montar mi marca de electrónicos. Tenía ahorros, tenía plan, tenía manos para partirme la espalda. Lo único que no tenía era apellido de inmobiliaria. A ver, tampoco exageres tanto. Sí, hombre, sí. Me mirasteis como si hubiese entrado descalzo. Solo queríamos saber quién eras. No. Queríais saber cuánto valía. Clara no dudó ni un segundo de mí, mientras yo llenaba cuadernos con costes, prototipos y números que no cerraban todavía. Ella me sostenía la mirada como quien ve una casa antes de que exista. Sus padres, en cambio, me miraban como si yo fuera humedad en la pared. Cada cena traía lo mismo: bromitas con filo, comentarios con olor a veneno. Esa condescendencia tan de rico aburrido que te llama muchacho, aunque ya tengas los huesos partidos de trabajar. Nunca respondí, no porque no doliera, porque no pensaba regalarles el espectáculo. Qué casualidad, siempre eras tú el ofendido. No, reina. Vosotros erais los agresivos con modales de catálogo. Nosotros solo cuidábamos a nuestra hija. Claro. Campeón. Llamarlo cuidar no le quita lo miserable. Cuando decidí pedirle matrimonio a Clara, yo tenía 29 y el negocio ya caminaba, aunque todavía con esa cojera fea de los primeros años. Menos de un año después nos casábamos. Y justo entonces, cuando ya no podían apartarme de la foto sin armar escándalo, vino la jugada sucia. Me sentaron con una carpeta delante. Octavio carraspeó como si fuera a leer una sentencia. Mercedes cruzó las manos sobre la mesa con esa calma de víbora bien peinada. Y soltaron el prenupcial. Era lo lógico. Lógico, mis narices. Era un firma aquí, pobretón. Mira qué fino te pones ahora. Recuerdo perfectamente. Fue una encerrona. El documento era una obra maestra de la desconfianza. Si nos divorciábamos, todo quedaba separado. Lo suyo, suyo. Lo mío, mío. Hasta ahí, vale. Pero luego venía la puñalada maquillada. Yo tendría que reembolsarle a Clara y a sus padres cualquier apoyo que hubieran dado mientras yo levantaba mi empresa. Incluso si teníamos cuenta conjunta, el dinero se dividiría según quién hubiera metido más. O sea, ni siquiera fingían. Daban por hecho que yo iba a vivir del bolsillo de su hija durante años, y que, llegado el momento, intentaría rapiñar algo. Pues bien que aceptaste ayuda. Ayuda no, un bozal con recibo. Si eras tan digno, podías negarte a firmar. Y vosotros podíais dejar de retrataros como buitres. Mira tú, lo más sucio no era la cláusula, era el mensaje. Firma esto si quieres que nos sintamos seguros aceptándote como yerno. Esa frase olía peor que el papel. No hablaban como padres preocupados, hablaban como dueños inspeccionando mercancía. Como si Clara fuera una parcela y yo un intruso intentando colarme por la verja. Y lo gracioso es que jamás me habían dado ni una sola razón real para pensar que yo iba detrás de su dinero. Antes de dejar mi empleo, ya curraba. Después, me rompía aún más la espalda. Pero para ellos, yo no era un hombre montando algo desde cero. Era el tieso que se había colado en la familia equivocada. Venías de una familia muy normalita. Gracias por confirmar el clasismo, máquina. Ay, no manipules. Nunca dijimos eso así. No hacía falta, se os caía de la boca. Mis padres tenían trabajos normales. Mi padre entrenaba fútbol en un instituto. Mi madre llevaba una cafetería. No crecí pasando hambre, pero tampoco en una jaula de oro. En casa se hablaba de trabajo, no de patrimonio. Por eso, cada pullita de Octavio y Mercedes sonaba tan ridícula. Creían que el dinero compra categoría humana. Ese es el chiste. Y encima malo. Porque gente con pasta hay mucha. Gente decente, no tanto. Qué resentido te has vuelto. No, guapa. Tengo memoria. Que escuece más. Siempre tuviste complejo con nuestra posición. Y tú siempre tuviste pánico a que te superara. Spoiler, pasó. Clara se ofendió cuando vio el prenupcial. Mucho. Lo leyó con la mandíbula dura
y los ojos clavados en cada línea, como si quisiera prenderle fuego con la mirada. Pero ya lo habíamos hablado antes. Sabíamos lo que intentaban. No era protegerla, era marcarme. Dejarme clarito, justo antes de la boda, que jamás me verían como uno de los suyos. Que, si yo quería entrar, sería con una correa legal al cuello. Lo firmé. No por miedo, no por sumisión. Lo firmé porque amaba a Clara, porque no iba a dejar que dos snobs con complejo de trono me rompieran la boda. Y porque intuía que algún día ese mismo papel les iba a explotar en la cara. Varios años después. Y el tiempo hizo su trabajo. Mi empresa dejó de ser un experimento con facturas y café frío. Creció. Primero lento, luego a lo bestia. Redes, estrategia, producto, campañas, errores caros, noches más caras todavía. Durante los últimos 2 años, aquello pegó un salto brutal. Ya no era el negocio de Mateo. Era una empresa de verdad. Una de esas que ya no piden permiso para existir. Y de repente, mira qué cosas. Mi patrimonio empezó a valer 5 veces más que el de Octavio y Mercedes. 5. El mismo tío al que trataban como una inversión de alto riesgo ahora, le salía demasiado bien parado en el contrato que ellos mismos me metieron por la garganta. Las circunstancias cambian, Mateo. Sí. Antes os daba asco. Ahora os da ansiedad. ¿Qué película te montas? No es película. Es matemática con cara dura. Hace unos días, después de cenar en casa de Mateo y Clara. La casa estaba en silencio, de ese silencio que suena. Un vaso tocó la madera. El lavavajillas zumbaba al fondo. El monitor del cuarto de nuestro hijo lanzaba esa lucecita verde, tranquila. Y entonces Octavio se aclaró la garganta. Ya me olió a circo antes de que abriera la boca. Nos hicieron sentarnos. Digo nos hicieron, porque ese fue el tono, no una charla, una convocatoria. Y soltaron que habían estado reflexionando, que había pasado mucho tiempo, que ya teníamos un hijo, que la familia estaba consolidada, y que quizá había llegado el momento de hablar con abogados para anular el prenupcial. Porque ya no tenía sentido mantenerlo. Ahora no. Claro, qué casualidad más mona. Era por el bien de todos. Sí, hombre, sí. Sobre todo del lado que ahora no os conviene. Yo también me quedé helada. No por la idea, por el timing. Yo les respondí con toda la cortesía venenosa que pude reunir. Les dije que no veía necesario tocar nada. Que, al fin y al cabo, ellos mismos me explicaron en su día que aquel acuerdo era la única manera de sentirse seguros aceptándome como yerno. Y que yo jamás querría privarles de esa paz. Lo dije despacio. Suave. Casi bonito. La frase cayó en mitad de la mesa y se oyó el golpe aunque nadie tocó nada. Octavio me miró como si acabara de escupirle al vino. Mercedes tensó la boca. Lo habían pillado. Perfectamente. Te estabas burlando. Hostia, mira. Sí sabes entender algo. Eres un malagradecido. Y tú una oportunista con perlas. ¿Estamos haciendo confesiones, o qué? Basta ya. Si queréis hablar, hablad claro. Ahí dejaron de fingir. Dijeron que como fueron ellos quienes propusieron el prenupcial, también debíamos respetar su criterio para disolverlo, que eran mayores, que tenían más experiencia, que nos convenía escuchar. Ese fue el momento exacto en que entendí que no venían a pedir, venían a ordenar, otra vez. Como si mi casa fuese una sucursal de su ego, como si los años no hubieran cambiado nada salvo el saldo de mi cuenta. Tenemos más mundo que tú. Y más morro también. No te olvides. Estás actuando como si te quisiéramos robar. No. Actúo como si os hubiera pillado la codicia con las manos dentro. Les dije que no tenía interés en seguir discutiendo el tema. Que Clara y yo no pensábamos divorciarnos. Que si el matrimonio iba bien, obsesionarse con el prenupcial justo ahora era raro de narices. Pero en vez de recular, apretaron más. Y ahí salió toda la basura enterrada durante años. Les recordé para qué hicieron ese acuerdo. No para proteger a Clara, sino para humillarme, para recordarme que según ellos yo no pertenecía a su clase, para dejarme claro que me toleraban, no que me aceptaban. Y ahora, como yo los había superado, querían hacer de cuenta que nunca pasó. Nunca te humillamos. Te montaste esa película tú solo. Gaslighting de manual. Venga, seguid.
que os retratáis. Lo hicimos porque podía ser un interesado. Entonces, si era por seguridad, ¿por qué queréis quitarlo ahora? Exacto. Venga. Esa la respondéis sin rodeos. Porque ya demostraste quién eras. No, porque ya demostré cuánto valgo. Distinto. La discusión empezó a calentar el aire. Ya no era una cena incómoda. Era un juicio cutre montado por dos personas que no soportaban perder el control. El lavavajillas seguía zumbando al fondo. Mi hijo dormía a pocos metros. Yo notaba el sabor metálico del enfado en la lengua. Y aún así me contuve. Les dije que había terminado, que quería que se fueran, que no iba a montar un circo en mi casa mientras mi hijo dormía. Nos echaste de tu casa. De mi casa, sí. Ahí has dado una. Si has llegado hasta aquí es gracias a nosotros. Anda ya. Mi empresa no la levantó tu transferencia con complejo de corona. Ese dinero me lo mandabais a mí, a mi cuenta. Ese fue su truco favorito durante años. Inflar una verdad pequeña hasta convertirla en una medalla gigante. Sí, a veces enviaron dinero, pero siempre a Clara. Siempre cuando ella lo pedía. Siempre para sus propios gastos o para aliviar cosas de la casa, mientras yo invertía en el negocio. Yo tenía ahorros. Varias veces ofrecí tirar de ellos. Clara me dijo que no. Que sus padres podían permitírselo. Que era más simple así. Pero ese dinero jamás vino acompañado de confianza en mí. Nunca fue Mateo, creemos en ti. Era Clara. No dejes que ese proyecto hunda tu nivel de vida. No me apoyaban a mí. Blindaban a su hija de la versión pobre que se habían inventado de mí. Ah, pero bien que os venía bien. Y aquí está el whataboutism del abuelo del ladrillo. Eres un ingrato, de verdad. Ingrato sería olvidarme de cómo nos tratasteis. Mala suerte. Tengo buena memoria. Y nunca aceptasteis a mi marido como familia. Nunca. Cuando vieron que no me doblegaba, fueron a por Clara. Le dijeron que tenía que tomar una decisión. Que ellos habían intentado ayudarnos todo lo posible y que la situación se estaba volviendo insoportable porque yo no reconocía sus contribuciones. Lo soltaron así, con esa mezcla de chantaje emocional y teatro barato que siempre usan cuando ya no pueden ganar por lógica. Pero Clara, agotada y todo, logró empujarlos fuera de casa. Cerró la puerta. Y el pasillo se quedó temblando de silencio. Al día siguiente. Yo todavía quería creer que aquello había sido el estallido final, y ya. Que cada uno se enfriaría, bajarían las pulsaciones y al menos podríamos dejar de pisarnos. Sobre todo por nuestro hijo, porque adora a sus abuelos y yo no quería convertir la familia en un campo minado. Clara intentó hablar con ellos. Intentó que entendieran que se habían pasado años tratándome como basura y que lo mínimo era una disculpa. Y entonces llegó lo peor. No rectificaron, no se avergonzaron. Se fueron directos a la manipulación pura. Solo le dijimos a nuestra hija lo que tenía que oír. No, le metisteis mierda por el móvil como dos cobardes. Le abrimos los ojos. Le intentasteis llenar la cabeza. Otra cosa es que no os saliera. Yo traje el móvil. Yo le enseñé los mensajes. Clara se sentó a mi lado con la cara reventada de cansancio. No venía llorando ni temblando. Venía peor. Venía harta. Me puso el teléfono en la mano y empecé a leer. Mensaje tras mensaje, la misma porquería con distinto envoltorio. Que yo era un ingrato. Que no respetaba a su familia. Que un hombre que no quiere disolver el prenupcial ahora es porque desconfía de su mujer. Que quizá ella debía replantearse el matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Que si de verdad la quisiera, jamás les habría hablado así. Ahí estaba todo. Victimismo, culpa, presión, manipulación, el pack entero. Ni una sola línea admitiendo lo que me hicieron durante años. Claro, porque tampoco hicimos nada tan grave. ¡Qué cara más dura! Os pillan y encima pedís aplausos. Queríamos evitarle sufrimiento a nuestra hija. Sí, divorciándola por capricho vuestro. Planazo. Lo más asqueroso fue eso, hacerse las víctimas. El único punto en el que Clara veía una mínima grieta era el dinero. No porque ellos tuvieran razón en todo lo demás. Solo porque, a regañadientes, durante el inicio de mi empresa, sí hubo algo de apoyo financiero hacia ella y hacia la casa. Yo lo escuché. Lo pensé. Y aún así no sentí la necesidad de inclinar la cabeza.
porque una ayuda que se usa años después como cadena deja de ser ayuda. Pasa a ser inversión con intereses de humillación. Y eso no se agradece. Eso se liquida. Entonces devuélvelo si tan digno eres. Uy, mira, al final era eso. Ya salió la factura del orgullo. Siempre supimos que eras conflictivo. No. Siempre supisteis que no ibais a poder comprarme. Quiero dejar esto claro porque a mí mismo me costó ordenarlo. Yo no tengo problema real con disolver el prenupcial. El problema es el momento. Hace poco Clara y yo hicimos compras importantes para los dos y están a mi nombre. A nosotros nos da igual porque nos queremos y no estamos jugando al divorcio imaginario que sus padres llevan semanas fantaseando. No estamos peleando entre nosotros. No hay grieta. No hay crisis. Solo hay dos suegros que olieron dinero del otro lado del contrato y se pusieron nerviosos. Exacto. Lo nuestro está bien. Lo tóxico viene de fuera. En cuanto a la pasta de aquellos años, tampoco les devolví nada, porque nunca pensé que les debiera a ellos personalmente. En cuanto mi empresa empezó a generar de verdad, Clara dejó de poner de su bolsillo para sostenernos. Yo me encargué de todo. Si nos ponemos fríos con números, estamos más que en paz. Y aún así, si mañana exigen ese dinero, se lo pago encantado. No por culpa. No por respeto. Por higiene. Para que se queden sin esa última excusa mugrienta con la que llevan años intentando ponerse por encima de mí. ¡Qué resentimiento más feo, Mateo! Feo fue vuestro numerito. Lo mío solo tiene memoria y saldo. Nunca fuiste suficiente para nuestra hija. Y aún así sigo aquí. ¡Qué hostia más elegante para vuestro ego! Así que no les debo gratitud eterna. No les debo reverencia. Mucho menos después de haber intentado comerse la cabeza de Clara para romper nuestro matrimonio. Cuando yo era el pobre, querían blindarse. Ahora que soy el que tiene más, quieren borrar el blindaje. No son prudentes. No son padres protectores. No son sabios. Son transparentes. Y eso es lo que más les revienta, que por fin se les ve el hambre. Una semana después de la pelea. Si soy sincero, al principio fui bastante correcto. Demasiado correcto. De hecho, me di el tono, escogí las palabras, me tragué la bilis y traté de no convertir la mesa en un matadero. Pero con Octavio y Mercedes la hostilidad siempre vino de su lado. Siempre. Contra mí, contra mis padres, contra cualquiera que no entrara en su vitrina de familia perfecta. Así que no voy a comprarles ahora ese cuento cutre de que todo explotó porque yo fui agresivo. Lo que les reventó no fue mi tono, fue que, después de años tragando mierda en silencio, por fin les puse un límite. Siempre tan víctima, chico. Víctima no. Testigo. Que tú confundas eso ya es tu circo. Nosotros solo esperábamos educación. Educación no. Sumisión. No os hagáis los tontos. Cuanto más lo pensaba, más limpio lo veía. Nunca me dieron apoyo emocional. Nunca fingieron aceptarme. Nunca me hicieron sentir familia. Lo único que hubo fue una deuda fantasma que ellos inflaban cada vez que les interesaba ponerse por encima. Y Clara estaba igual de agotada que yo. Tenía los ojos cansados, la voz gastada, y esa forma de dejar el móvil boca abajo en la mesa como si el aparato apestara. Así que decidimos devolverles el dinero. No como gesto noble. No como reconciliación. Como amputación. Cortar de una vez esa mano sucia con la que llevaban años intentando agarrarnos del cuello. Qué feo lo pintas todo. Feo es cobrar cariño con intereses. Mercedes, Encima que os ayudamos. ayudasteis a vuestra conciencia, no a nosotros. Y aún así os ofrecimos cerrar esto sin más guerra. Normalmente yo diría que tirar dinero a un problema de relación es de idiotas. Pero esto no era una relación rota. Era una transacción emocional montada por dos materialistas de manual. Gente que convierte hasta la ayuda a su propia hija en un pagaré moral. Y ahí fue donde algo me hizo clic de verdad. Si eran capaces de intentar romper el matrimonio de Clara teniendo un niño en medio solo, porque su ego no soportaba un no, entonces nunca les importó su bienestar. Lo único que les importó siempre fue su imagen, su control y su reflejo en el espejo. ¿Qué barbaridad estás soltando? ¿Barbaridad?
fue empujar a vuestra hija al divorcio por orgullo. Lo dices como si quisiéramos destruir nada. No hace falta decirlo cuando ya lo hicisteis. A la mañana siguiente. Les llamé temprano. La cocina olía a café fuerte, Mateo estaba en silencio mirando la mesa y yo ya tenía el pecho apretado antes de marcar. Les dije que estábamos dispuestos a escribirles un cheque y zanjar todo, porque esta situación nos estaba consumiendo. Se hizo una pausa rara. Una pausa larga, hinchada, de esas en las que sabes que al otro lado alguien se ha ofendido por la sola idea de perder el látigo. Y luego empezaron. ¿Un cheque? ¿Crees que somos gente que se compra? Uy, mira. Resulta que ahora el dinero ya no manda. Esto ya no va del dinero. Claro, va del respeto. El comodín de los soberbios. Exacto. De repente el tema pasó a ser ese. Durante la pelea todo olía a dinero. El prenupcial, mi patrimonio, su supuesta ayuda, sus contribuciones, todo. Pero en cuanto les quitamos esa cuerda, cambiaron de máscara en 2 segundos y se agarraron al discurso del respeto. Ahí vi el truco entero. Si aceptaban el cheque, perdían la posición de mártires. Si lo rechazaban, podían seguir vendiéndose como padres heridos. Era una trampa de manual. Una de esas miserias que la gente narcisista hace cuando se le cae el argumento gordo y necesita coger otro para no perder la cara. Nunca nos hablaste con verdadero respeto. Porque no os aplaudí el clasismo, supongo. Siempre hubo sarcasmo en tu manera de tratarnos. Después de años, tragando desprecio, sí. Milagro no fue. Mateo fue educado con vosotros muchísimo más de lo que merecíais. Y eso es lo que me deja más tranquilo. Yo jamás fui el que empezó las hostilidades. Nunca les monté una escena. Nunca les devolví en la misma moneda cada puñalada pequeña. Aguanté por Clara. Aguanté por paz. Aguanté por puro amor. Que ahora quieran poner al mismo nivel una tarde en la que les dije hasta aquí, con años de desprecio a mí y a mi familia, es una broma malísima. No es lo mismo, ni de lejos. Y Clara ya lo veía clarísimo. Te has vuelto un chulo. No, me cansé de hacer de felpudo. Si la familia te habla, escucha. Si la familia manipula, se le cierra la puerta. Desde ese punto dejé de dudar. Ya estaba del lado de mi marido. Del todo. Pero ellos no aflojaron. Dejaron de hablarme directamente y se dedicaron a meterle veneno a Clara. Ya no era solo replantea tu matrimonio. Ahora iban a algo todavía más asqueroso. Protege a tu hijo. Piensa en custodia. Da pasos antes de que sea tarde. Custodia. Esa palabra me dejó un sabor metálico en la boca cuando Clara me la enseñó en el móvil. Como morder una moneda oxidada. Ahí entendí que con esta gente no había discusión honesta posible. Cuando alguien mete a tu hijo en su guerra por orgullo, ya no está peleando. Está pudriéndose. Solo queríamos que Clara pensara en todas las opciones. Opciones, dice. Divorcio, custodia y teatro. Menudo pack. Un buen padre no se ofende por prevención. Un buen abuelo no siembra esa basura. Ahí empecé a dejar de responderles. Ya no había nada que salvar por chat. 2 semanas y media después de la pelea. Los días siguientes fueron raros. La casa estaba más tranquila, sí, pero era una calma con los hombros tensos. Como cuando se acaba una tormenta, y aún así dejas un ojo puesto en la ventana por si vuelve el trueno. Clara ya no le respondía. El móvil vibraba y ella ni lo tocaba. Nuestro hijo jugaba en el salón. Los bloques golpeaban el suelo. La tele murmuraba dibujos al fondo, y, aún así, todo tenía esa electricidad tonta de lo que todavía no se ha terminado del todo. Yo quería creer que el silencio por fin les haría entender algo. Qué iluso fui. Dejé de responder porque era inútil. No querían hablar. Querían doblarme. Por eso fuimos en persona. Para arreglarlo cara a cara. Arreglarlo, ya. Como siempre, entrando sin permiso y con el cuello tieso. Fuimos a ver a nuestra hija. Y os abrí yo. Mala suerte, ¿no? Sonó el timbre. Abrí. Ahí estaban los dos. Octavio con la mandíbula dura. Mercedes con esa cara de pureza ofendida que pone la gente más tóxica cuando viene a montar el escándalo ajeno. No dijeron hola. No preguntaron si podían pasar. No me miraron ni 2 segundos. Me apartaron con el cuerpo y entraron llamando a Clara como si yo fuera una lámpara mal colocada. Ahí, justo ahí pensé, estos tienen la cara tan dura que podrían pulir diamantes con ella. No nos apartamos de nada. Sí, claro.
Y yo me hice invisible por deporte. Salí al pasillo y les dije que no quería hablar si no estaban dispuestos a escuchar de verdad. Te dijimos que habías cambiado. No, me dijisteis que me estaba volviendo como Mateo. El horror. Tener columna. Tremendo contagio. Te estabas volviendo irrespetuosa. Traducción. Dejé de obedeceros. Luego soltaron la frase que terminó de reventarlo todo. Dijeron que, dado que yo estaba en deuda con ellos, Clara también lo estaba, y que no debía olvidarlo. Lo dijeron con esa voz tranquila que usan los manipuladores cuando creen que están soltando una verdad sagrada. Y yo vi a mi mujer cambiar delante de mí. Se le endureció la cara. Los hombros se le pusieron rectos. La voz le salió firme, limpia, sin un temblor. Ya no estaba mediando. Ya estaba arrancándose de encima años de chantaje. No os pedí nada. Nunca. Si ayudasteis fue porque quisisteis. Ayudamos por amor. No, por control. Porque el amor no pasa facturas 8 años después. Eres una desagradecida. Soy vuestra hija. Y aún así me habéis tratado como una inversión. Clara les dijo todo lo que llevábamos años callando para evitar el drama. Que otros padres ayudan por cariño, no para usarlo como cuchillo en una pelea. Que nosotros habíamos sido agradecidos y pacientes mucho más de lo razonable. Que nos callamos para proteger la paz. Que aguantar no significa dar la razón. Y que el respeto no se exige como una tasa. Se gana. Y ellos no habían hecho absolutamente nada para merecerlo. Cada frase suya les iba cayendo encima como una puerta que por fin se cierra. Nos hablas como si fuéramos monstruos. No, os describo. Que por fin os escuchéis daña más. Todo esto empezó porque tu marido se negó a disolver el prenupcial. No. Todo esto empezó cuando me tratasteis como basura, por no ser de vuestra cuna. Exacto. El papel fue la excusa. La enfermedad era otra. Hasta ese momento yo me había quedado callado. No por debilidad. Por estrategia. Sabía que querían una reacción mía para luego hacerse las víctimas. Pero cuando intentaron reducir toda aquella podredumbre a el prenupcial, ya no pude dejarlo pasar. Les dije lo que llevaba años guardando en el pecho, que esto no empezó con un contrato. Empezó el día en que me miraron y decidieron que no era suficiente para Clara, porque no venía de su círculo de niños ricos, apellidos gordos y egos con manicura. Eso era lo que les había escocido siempre. No mi supuesto carácter. No el respeto. No la seguridad jurídica. El clasismo. El miedo a que su hija eligiera fuera de su catálogo. Otra vez con el cuentito del clasismo. No es cuento si tú mismo lo sigues gritando. Nunca te rechazamos por eso. Entonces, dime, ¿qué otra cosa cambió cuando pasé de riesgo a valer 5 veces más? Venga, responde esa. Sin girar, sin llorar, sin teatro. Se quedaron medio segundo callados, solo medio. Pero bastó. Ese silencio fue oro. Porque ahí estaba la verdad desnuda, fea, temblando entre los 4. Luego volvieron a gritar, claro. Los narcisistas odian el vacío porque en el vacío se les oye demasiado el ridículo. Yo seguí. Les dije que aguanté todo ese tiempo por Clara, por nuestro hijo y por no convertir la casa en un campo de batalla. Pero que eso no les daba licencia eterna para pisarme. Y que me negué a disolver el prenupcial por una razón muy simple. No iba a volver a ser su marioneta legal ni emocional. No iba a premiar su hipocresía solo porque ahora el dinero apuntaba al lado equivocado para ellos. Lo tuyo es puro orgullo. Y lo vuestro, codicia con zapatos italianos. Nos debéis más de lo que admitís. Os ofrecimos un cheque y os ofendisteis. Elegid personaje, payasos. Ahí ya perdieron toda la compostura. Sí. La voz de Octavio rebotaba en el recibidor. Mercedes soltaba frases venenosas, cada vez más altas, cada vez más feas. Intentaban pincharme, provocar una respuesta, hacerme saltar. Yo no me moví. Ni un paso. Ni un gramo. Los miré descomponerse. Y cuanto más frío me mantenía yo, más se cocinaban ellos en su propia rabia. Porque la calma, cuando el otro viene buscando gasolina, es una bofetada de lujo. Tu silencio era una provocación. No, reina. Mi calma os dejó sin guión. Entonces le dijimos a Clara que eligiera. Sí. Ahí sacasteis el cuchillo de verdad. El aire se quedó tieso.
Hasta el ruido de la tele en el salón pareció apagarse. Le dijeron a Clara que tenía que elegir entre ellos y nosotros, entre sus padres y su familia, entre una deuda inventada y la vida real que había construido conmigo y con nuestro hijo. Fue tan obsceno que por un segundo me dio hasta vergüenza ajena, ni siquiera rabia. Vergüenza. Porque cuando dos padres llegan a ese punto, ya no están defendiendo a su hija. Se están adorando a sí mismos. Después de todo lo que hicimos por ti, Elijo a mi familia, a mi esposo y a mi hijo. Estás cometiendo un error gravísimo. Mi error fue daros margen durante años. Esto llega tarde, no pronto. Ahí, la llevas. Sin subtítulos, por si no os entraba. Se quedaron blancos. No de pena, de shock. Porque de verdad pensaban que siempre habría otra oportunidad para seguir metiendo mano en nuestras decisiones. Clara les dijo que salieran de nuestra casa y que pronto recibirían el cheque. Después de eso, terminado. Ellos aún intentaron seguir hablando, alargar el numerito, hacerse los incomprendidos. Entonces mi mujer dio el golpe final. ¿Salís ahora o llamo a la policía? no te atreverías. Pruébame y lo averiguas. Venga, un paso más y os regalo esposas de verdad, no metáforas. Al final se fueron. La puerta se cerró. El clic de la cerradura sonó precioso. Seco, limpio, como una costilla que vuelve a su sitio. Después los bloqueamos en todas partes. Móviles, mensajes, redes, todo. Íbamos a tener que explicarle a nuestro hijo por qué ya no vería a esos abuelos durante un tiempo. Eso dolía, claro que dolía. Pero también sabíamos algo, peor que perder el acceso a dos abuelos tóxicos, es crecer creyendo que el amor siempre viene con chantaje. 2 meses después, cuando parecía que el silencio ya estaba asentado. Por fin, la casa empezaba a respirar. El café volvía a saber a café. El trabajo me ocupaba la cabeza. Nuestro hijo se reía sin esa tensión rara que los niños notan, aunque nadie les explique nada. Yo pensaba que ya habíamos pasado lo peor. Y entonces llamaron a la puerta y vi a los servicios de protección infantil. Denuncia por maltrato infantil. Contra mí. Aún recuerdo el sonido de esas palabras entrando en el recibidor como si fueran cristales rotos. No sentí miedo primero. Sentí incredulidad. Luego asco. Y después un horror tan puro que me vació las piernas. Solo estábamos preocupados por el niño. No pronuncies preocupados. Os queda enorme. Había señales físicas. Sí. Un niño jugando. ¡Qué hallazgo! Sherlock del ladrillo. Ver cómo se llevaban a nuestro hijo me partió por dentro. No hay una forma elegante de contar eso. Nuestro hijo llorando, agarrado a nosotros, diciendo que quería quedarse con papá y mamá. Sus dedos apretando mi camiseta. Clara temblando. Yo quieto, porque no podía hacer otra cosa sin empeorarlo todo. La puerta abierta. Pasos. Voces bajas. El eco en el pasillo. Luego el silencio de la casa vacía. Nunca había sentido una oscuridad así. Es una oscuridad que no está en la habitación, sino dentro del pecho. Como si alguien te metiera hielo en los pulmones y te dejara respirando igual por crueldad. Los trabajadores hicieron su trabajo como debían. Revisaron todo. Y gracias a eso la verdad salió rápido. Investigaron a fondo. Hablaron con médicos. Revisaron nuestra casa. Miraron los supuestos moretones que esos dos miserables habían usado en la denuncia. ¿Qué eran? Una caída jugando. Algo normal. Algo confirmadísimo por médicos. Ningún signo de maltrato. Ninguna señal rara. Nada. Hace unos días nos devolvieron a nuestro hijo. Y cuando volvió, no quería soltarnos. Llorando nos contó que les había dicho una y otra vez que quería regresar con nosotros. Ningún niño debería tener que suplicar eso. Ninguno. Mucho menos por culpa del orgullo podrido de sus propios abuelos. No creímos que iría tan lejos. Mentira. Fuisteis a por eso exacto y os salió mal, Solo queríamos protegerlo. arrancándolo de sus padres. Menuda protección, ¿sí? Para mí, ahí se murieron como padres. Y como abuelos. Y el daño no se quedó en casa. También se metió en mi empresa. Porque aunque la denuncia era falsa, el barro corre rápido. Y la verdad
siempre llega con los zapatos sucios. Perdí contratos. Algunos clientes se pusieron nerviosos. Otros dejaron caer dudas con ese tono suave que usa la gente cuando no quiere parecer cobarde mientras se aparta. Tardé años en levantar mi reputación y bastaron sus mentiras para ponerla a temblar. Ahí vi la jugada completa. No era solo venganza personal. También querían arrasar lo que construí, como no pudieron hacerlo al principio. No mezcles eso con tu negocio. No lo mezclé yo. Lo mezcló la denuncia que lanzasteis. Te victimizas para sacar provecho. Y tú llamas preocupación a secuestrar paz ajena. Mira qué bonito. Ahí fue cuando decidimos demandar. Hablé con mi abogado. Resultó que un amigo suyo llevaba justo casos de denuncias falsas, difamación y daños derivados de este tipo de basura. Le llevamos todo. Mensajes, fechas, informes, impacto en la empresa, el trauma de nuestro hijo. Lo miró y nos dijo lo que ya sentíamos, pero necesitábamos oír con voz jurídica. Teníamos un caso fuerte. Ahí ya no pensé en cerrar capítulo. Pensé en justicia. Porque usar a un niño como herramienta para castigar a su padre no es una metedura de pata. Es una bajeza que merece factura. Yo no dudé ni un segundo. Quise ir hasta el final. Clara estaba furiosa, rota y firme a la vez. Y eso tiene un peso brutal, porque si alguien todavía pensaba que yo había manipulado a su hija contra sus padres, ahí se le acababa el cuento. Ella había visto todo. Había intentado mediar. Había ofrecido salidas. Había pedido paz. Y recibió veneno, chantaje y una denuncia falsa contra el padre de su hijo. A partir de ahí solo quedaba una cosa: pelear. 9 meses después, tras la batalla en los tribunales. 9 meses. Papeles, audiencias, llamadas, madrugadas con la cabeza encendida y el café muriéndose en la mesa. Mi empresa fue recuperándose poco a poco. No está donde habría estado sin esta puñalada, eso lo sé. Perdimos impulso. Perdimos contratos. Perdimos meses enteros de crecimiento. Pero no lograron hundirnos. Muchos clientes se quedaron. Miraron los hechos en vez del escándalo. Y gracias a esa gente, la estructura aguantó. Golpeada. Sí. Caída. No. Lo intentaron todo. Y aquí seguimos. Que no os hundan también da un gustito fino, la verdad. Y ahora viene la parte bonita. Ganamos. Ganamos de verdad. El juez falló a nuestro favor. Reconoció el daño personal, el profesional y el que le hicieron a nuestro hijo. La indemnización fue una cifra alta de 6 números, tan pegada a 7 que sé que a Octavio y Mercedes les habrá dolido hasta el apellido. Por lo que sabemos, probablemente van a tener que vender su casa de verano para cubrir el golpe. Y la ironía, ¡ay, la ironía! Si hubieran aceptado aquel cheque que les ofrecimos al principio, habrían salido muchísimo mejor. Pero no. Su orgullo quería sangre. Su control quería obediencia. Su codicia quiso estirar demasiado la cuerda. Y ahora, en vez de cobrarme a mí, son ellos los que me pagan. Esto es injusto. No, crack. Esto es consecuencia. Aprende el vocabulario. Después de todo lo que hicimos por vosotros. Sí. Ya vimos vuestro amor. Venía con denuncia y firma. Pudisteis parar 100 veces. Elegisteis seguir. Ahora tragáis. Lo que más paz me da no es el dinero. Aunque claro que ayuda a reparar parte del daño a la empresa. Lo que más paz me da es otra cosa. Saber que por fin chocaron contra un muro real. Que entendieron, aunque fuera a golpes de sentencia, que nuestra familia no es un juguete. Que nuestro hijo no es un arma. Y que mi vida no es una extensión de su ego. Nuestro hijo está en terapia y poco a poco vuelve a respirar sin miedo. Clara duerme mejor, yo también. Todavía hay cicatrices, claro. Pero ya no sangran igual. Algún día entenderéis que todo fue por la familia. Sí, hombre, sí. Y yo me creo ahora que el veneno era vitamina. Seguís siendo unos desagradecidos. Y vosotros, unos codiciosos con peor final del que soñabais. Queríais que eligiera. Elegí. Y mirad cómo acabó vuestro jueguito. Así termina esto. Cuando yo era el pobre, querían blindarse de mí. Cuando me hice más fuerte, quisieron reescribir la historia. Cuando no pudieron controlarnos, intentaron rompernos. Y cuando tampoco pudieron, usaron a un niño.
Lo perdieron todo por no soportar que jamás pudieron comprar ni mi dignidad ni la lealtad de su hija. Ese fue su error. Y esa, precisamente esa, es la parte más jadá de todo. No me hicieron, no pudieron pararme. Y al final pagaron por intentarlo.